El bolero no es solo música, es memoria, es poesía hecha canción, es la voz que nos recuerda que el amor y el desamor son parte de nuestra historia común. Desde sus orígenes en Cuba hasta su expansión por toda Latinoamérica, el bolero ha sabido conquistar corazones con su cadencia lenta y apasionada, convirtiéndose en un lenguaje universal de ternura y nostalgia. Cada verso es confesión, cada acorde una promesa, cada silencio es un suspiro compartido. En sus intérpretes y compositores encontramos la huella de generaciones que hicieron del bolero un arte mayor, capaz de transformar la intimidad en patrimonio cultural. El bolero es memoria viva de nuestra identidad sonora. Nació en Cuba como un susurro íntimo que pronto se convirtió en estandarte de sensibilidad y elegancia musical. Su cadencia pausada y su lirismo lo hicieron trascender fronteras, convirtiéndose en símbolo de autenticidad latinoamericana. En sus intérpretes y compositores encontramos la huella de un género que supo elevar lo cotidiano a arte mayor. Pepe Sánchez, Agustín Lara, Benny Moré, César Portillo de la Luz, Lucho Gatica, Armando Manzanero, nombres que marcaron épocas y que aún hoy nos acompañan con su legado. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es pasión, delirio de estar contigo. Pero soy dichosa porque me quieres también. Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de contar con una figura imprescindible en la historia y el estudio del bolero, presidente de los festivales internacionales Boleros de Oro, maestro y Premio Nacional de la Enseñanza Artística. La bienvenida para José Loyola, quien ha dedicado su vida a investigar y defender este género que forma parte de nuestra identidad cultural. Su voz autorizada nos guía hacia la esencia del bolero, hacia sus raíces y sus protagonistas, y nos abre el camino para comprender cómo esta melodía genuina sigue siendo patrimonio vivo de nuestros pueblos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Maestro Loyola, gracias. ¿Qué significa para usted el bolero en su dimensión más amplia, como género musical y como legado cultural hasta el día de hoy? Bueno, para mí el bolero es una maravilla en el universo sonoro de la música cubana. Es lo más abarcador que tenemos. El bolero está presente en todas las músicas, en todos los géneros. Es el único que se mezcla, que se fusiona con todos los demás de una manera natural y profunda. ¿Cómo y dónde surge el bolero como género musical? Bueno, mira, el bolero tiene su origen en un lugar que es muy importante, no solamente para la música cubana, sino para la cultura cubana, que es Santiago de Cuba. Entonces, en el siglo XIX, por allá por el año 1883, surge el primer bolero, que es Tristeza, de José Pepe Sánchez, en un contexto muy característico para esa época, porque eran las serenatas, eran también los encuentros de trovadores en determinados lugares que iban allí a, como se dice ahora, a descargar, a intercambiar. Y entonces en ese marco se apareció Pepe Sánchez con ese bolero que transformó la cancionística cubana que existía ya, la canción patriótica, otras modalidades de la canción. Pero ese tenía que ver con el romanticismo cubano y un importante elemento que es la rítmica, porque está la canción, el bolero también es canción, pero el bolero tiene una rítmica muy especial, por eso es que yo decía que se podía mezclar con otros géneros de la música cubana. ¿Y qué lo diferencia de otras variantes latinoamericanas? Bueno, yo pienso que
primero nosotros fuimos los que lo inventamos. Después las demás variantes en otros países le han incorporado algunos de los elementos de los mismos, ¿no? Por ejemplo, en México está presente en lo que es la canción ranchera, el bolero ranchero, lo marca esa característica. Pero también está también en Colombia, en la Argentina, se mezcla con el tango posteriormente, y así, en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Caribe, las tendencias que están presentes allí influyen también en el bolero. Estoy hablando, por ejemplo, de Puerto Rico, República Dominicana, que también es interesante. Ya dije México, Venezuela. Pero en ese sentido, el bolero tiene una virtud, que es el único género que está presente en toda América, desde el sur hasta el norte. Está el bolero está con una presencia muy notable. ¿Por qué? Porque en cada país hay un compositor o un intérprete de bolero. Eso no sucede con los demás géneros. Hay géneros que sí que tienen una presencia, pero el bolero es el único que en todos los países hay un compositor de bolero, hay un intérprete de bolero, un cantante, puede ser un músico, un acompañante, y eso hace que esté la unidad sonora de todo el continente, pero diferenciado en cada una de las regiones. Exactamente. Vamos entonces a una breve pausa y continuamos. En 1883, en Santiago de Cuba, Pepe Sánchez dio forma a una melodía que cambiaría para siempre la historia musical de nuestro continente. Tristezas, considerado el primer bolero. Esta obra no solo inauguró un género, sino que abrió un espacio donde la sensibilidad popular se convirtió en arte mayor. Su cadencia pausada y su estructura poética marcaron un antes y un después, transformando la trova íntima en un lenguaje universal. Tristezas es más que una canción, es el germen de una tradición que ha sabido conjugar emoción y rigor, ternura y memoria. Deja ensanchar mi pasión. Un beso me diste un día, lo guardo en mi corazón. Y acabamos de escuchar una hermosa canción, Tristeza, de la cual el profe nos habló al comienzo, y continuamos con las preguntas porque este programa está muy interesante. Profe, ¿qué elementos rítmicos y poéticos distinguen al bolero de otros géneros románticos? Mira, el bolero tiene, yo decía que es canción también, pero que tiene un ritmo muy específico. Esos primeros boleros como Tristezas y otros de la trova santiaguera, espirituana, de la trova cubana, tenían un ritmo que estaba influenciado por el danzón y la contradanza. Algo que los músicos le decimos el cinquillo, ¿no? Es un ritmo muy específico que lo encontramos en el danzón, lo encontramos también en la contradanza, y entonces sirve de acompañamiento al bolero. Lo único que se hace con la guitarra, en los primeros tiempos sobre todo, la guitarra es un instrumento que es como la base para hacer la canción, después pasa a otro, pero bueno, en la guitarra está. Entonces ese ritmo aparece presente ahí. ¿Y por qué el bolero se convierte en un lenguaje universal de sensibilidad, de intimidad? Bueno, la temática es romántica. Entonces el romanticismo es una cosa que está es intrínseco del ser humano, está presente en todas las facetas de su vida. Y entonces eso hace que se produzca un acercamiento con la música, que es romántica, pero también con los textos, con la poética. Ahí está la poesía, está la literatura, a veces un poco más profunda, a veces más ligera, pero esa es la base de esa fusión música y ¿Y texto. cómo ha evolucionado su interpretación a lo largo de los años?
Bueno, ha evolucionado como evoluciona la música. Por ejemplo, el danzón, que fue un género antes del bolero, en determinado momento incluyó el bolero en su música. Es lo que se llama el danzón cantado, que por ahí están los intérpretes famosos como Paulina Álvarez, Barbarito Díez, que le decían el rey del danzón, pero él lo que canta es bolero en el danzón, no hace danzón exacto, sino el bolero dentro en el contexto del danzón. Después viene el mambo, empieza a hacerse elementos del mambo con el bolero. Ahí está, por ejemplo, Benny Moré, que canta el bolero mambo, y otros cantantes, Tito Gómez, en fin, una larga saga de artistas importantes dentro de la música bolerística. Seguimos disfrutando de la música en este programa, acompañados de nuestro maestro, y seguimos con la ronda de preguntas. Profe, ¿qué aportes hicieron figuras que mencionó anteriormente Benny Moré, Armando Manzanero, en el género del bolero? Bueno, mira, hay que discernir lo siguiente. Está la etapa de la trova, de la vieja trova, que ahí está Pepe Sánchez, pero están otros compositores, está Miguel Matamoros, para decir algunos de los más conocidos, Sindo Garay, en fin, esa es una etapa y por supuesto hicieron aportes significativos a través de esa unión literario-musical. Ahora está también la etapa del mambo con Benny Moré, que hizo interpretaciones de diferentes compositores e incluso de las que él creó. Un tema como Dolor y Perdón, para decir algunos de los que él hizo conocidos. Y están entonces los mexicanos, como con Agustín Lara, la canción de Lara. Lara, ¿qué pasa? Que Lara tocaba el piano. Entonces, ya ahí cambia el estilo del bolero. Le aporta un elemento romántico también a la música, a partir de la armonía, de la expresividad que el piano tiene como acompañante, y eso influye en cómo él hace las canciones, ¿no? Como hace los boleros más cancioneros. Y por otro lado está lo contemporáneo, Armando Manzanero. Armando Manzanero, que tiene una influencia del feeling cubano que llega a México, porque los compositores como José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz tuvieron una etapa en México. Y allá hicieron boleros y se formó un movimiento allí muy interesante de la canción moderna, más moderna. Que el feeling no es un género, a veces se dice por ahí feeling como si fuera un género. No, el feeling es una modalidad del bolero, como hay muchas modalidades. Por ejemplo, Pablo Milanés hizo bolero. Tú mi desengaño es un bolero precioso que ya está ahí lindando entre el feeling y la nueva trova, para decir algo, ¿no? Y Manzanero, que era pianista también, pues se suma a esto que yo estaba hablando de Lara, pero más moderno. O sea, las canciones de Lara sí son representativas, pero Manzanero cambia eso con la influencia de la armonía más moderna, de la relación esa con estos compositores modernos cubanos. Amigos, como cada semana, los invito a que nos contacten, ya sea a través de nuestras redes sociales, Facebook, Telegram e Instagram, a nuestro correo electrónico programacercanía@gmail.com y a nuestro código postal, Canal Educativo, Calle P, entre 23 y Humboldt, Vedado. Los esperamos. Profe, ¿qué intérpretes internacionales ayudaron a difundir el género más allá de Latinoamérica? Bueno, mira, hay etapas. Hay una etapa que fue muy importante. En los años 50, el chileno Lucho Gatica fue un intérprete que recogió boleros de diferentes compositores de Cuba, de México, de otros lugares de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, en fin, y esa fue una etapa que fue una divulgación muy amplia de ese género. Incluso hay norteamericanos también, porque Nat King Cole, que es un cantante de la canción Fox norteamericana, pero también
cantó boleros cubanos y latinoamericanos, y eso con la publicidad que él tenía, el reconocimiento que tenía, le dio un impulso internacional al género. Y después, en la contemporaneidad, tenemos artistas más jóvenes. El caso de Luis Miguel en México, que en sus inicios era rockero, hacía baladas, pero después incursionó en el bolero y le dio un impulso con esa estilística que traen los jóvenes, con esas influencias modernas, y hizo los romances. Hizo un primer romance que fue muy exitoso, después hizo otro romance. Está el caso de Juan Gabriel, otro mexicano. En Puerto Rico, gente moderna como Gilberto Santa Rosa, José Feliciano, hizo también boleros importantes. Y esa nueva ola del canto, de esos estilos, le dio al bolero una magnitud universal, más universal. Profe, ¿y cuál considera usted que es la voz más emblemática del bolero y por qué? No, eso es muy difícil decir. Emblemáticos hay, es que en cada país, como yo decía, hay cantantes de bolero y todos han sido muy trascendentales. En Cuba, tú vas aquí a Cuba y tú dices, bueno, Pacho Alonso, Fernando Álvarez, ahorita dije Pablo Milanés, Miguelito Cuní, en fin, vas a México y te encuentras cantantes en México. Los tríos, que es otro elemento muy importante, los tríos, que es una agrupación que se creó en Cuba y después en México la cogieron los Panchos, diferentes agrupaciones de trío en Puerto Rico. Hicieron boleros y se hicieron muy famosos gracias al bolero, porque los Panchos sin el bolero, que es el trío, uno de los tríos más famosos. Ya hacían música ya. Hacían música, pero entonces hicieron el bolero y el bolero ellos lo proyectaron universalmente con la sonoridad de los tríos, influyeron en toda América con eso. ¿Cómo no? Solamente una vez amé la vida. Solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad, que una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Nada más en mi huerto brilló la esperanza. Darling, you are the song and you'll always belong to my heart. Y continuamos en cercanía, con buena compañía y aprendiendo muchísimo acerca del bolero. Profe, ¿qué bolero ha sido más traducido y versionado? Mira, hay un bolero mexicano de Consuelo Velázquez, se llama Chelo, le dicen Chelo Velázquez, que es Bésame Mucho.
es el bolero que más se ha grabado. Yo no te puedo decir ahora la cantidad de grabaciones que tiene ese bolero, que es conocido, le ha dado la vuelta al mundo y sigue y sigue y sigue. No podemos dejar atrás a nuestro César Portillo de la Luz, con Contigo en la Distancia. Sí, qué bonito. Es uno de los boleros más conocidos, más grabados internacionalmente. O sea que por ahí anda la cuestión, ¿no? de las grabaciones. Son infinitas, son en todos los lugares, en todos los países. Tenemos boleros que han sido de Vicente Garrido, por ejemplo, en México también, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Rafael Hernández, por ejemplo, todos esos boleros que hizo Rafael Hernández para Daniel Santos y para otros cantantes, tanto contemporáneos. Entonces, eso es un mundo muy, muy atrayente, de maravilla, de misterio, de encanto, lo que genera el bolero. Y de romanticismo. Eso, no, y de mucho romanticismo. Y tú lo dijiste de una manera... Muy romántica. No, tremendo, me ha conmocionado. Profe, ¿qué papel juega el Festival de Boleros de Oro en la preservación del género? Bueno, mira, eso me es muy cercano. Yo creo que eso fue lo que más me interesó a mí, y me impulsó a meterme en el mundo del bolero, en los festivales Boleros de Oro, que llevamos casi llegando ahorita a los 40 festivales. Y jugaron un papel muy importante porque eso hizo que muchas figuras latinoamericanas, incluso de otros países, hasta de España, estuvieran aquí en el festival. El festival prácticamente fue una revolución en la modernidad, en la contemporaneidad del bolero. Eso hizo que se volviera a renacer en los medios de difusión el bolero, compitiendo con la balada y con otros géneros que en ese tiempo eran importantes. Y influyó en la declaratoria del bolero como patrimonio cultural de la humanidad. Eso fue recientemente, en el año 2023, se declaró el bolero patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, pero fue todo este trabajo, todo este tiempo y todos estos aportes que ha hecho Cuba y los países que nos han apoyado a nosotros en el Festival Boleros de Oro. Eso ha sido algo muy importante para nuestro país y a Cuba se le aprecia mucho por haber hecho este Festival Boleros de Oro, cuando nadie hacía festivales. Ya cuando estábamos muy cerca de lo que era el centenario del bolero, se nos ocurrió hacer el festival, y no solamente desde el punto de vista de la práctica musical, sino también desde la teoría, el estudio del bolero. Yo he dedicado la mitad de mi vida prácticamente al estudio del bolero desde el punto de vista de la teoría, independientemente de la promoción y de la ejecución. ¿Y cómo se mantiene vigente ese bolero en las nuevas generaciones y en la música contemporánea? Bueno, se mantiene. En eso se ha sido receptivo por parte de los medios masivos, la televisión, la radio, que ha sido siempre un elemento importante en la promoción de la canción cubana y del bolero específicamente. En las grabaciones se han incentivado las grabaciones. Hay que hablar del cine. El cine jugó un papel importantísimo en el bolero. Cuando empezó el cine sonoro, ya empezó prácticamente a hacerse bolero, sobre todo en México, que fue una industria cinematográfica importante y contribuyó mucho a la difusión del género. E influyó también en las nuevas generaciones a través del cine. Hoy en día están los videos, están en diferentes soportes, y eso los jóvenes lo asimilan y lo acogen, y salen boleros nuevos compuestos por jóvenes y interpretados también por gente joven. Y ojalá que sigamos teniendo boleros eternamente. Yo creo que sí. Yo creo que eso va a ser infinito. Muchas gracias, profe. Ha sido un placer enorme tenerlo con nosotros aquí en Cercanía. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro,
Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Ay, y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor. Ay, de otro querer. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di, que jamás encontrarás en el calor de otro querer. Hoy hemos celebrado al bolero como un género que no solo canta, sino que respira con nosotros. Sus versos y melodías nos han acompañado en este viaje, revelando la fuerza de un arte que sigue latiendo en cada generación. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por compartir su sabiduría y sensibilidad y por guiarnos en este recorrido que nos conecta con lo más íntimo de nuestra cultura. El bolero nos recuerda que la música es también diálogo, encuentro y emoción compartida. Soy Lizzy y los espero la próxima semana junto al arte y sus protagonistas para seguir descubriendo nuevas historias que nos inspiran y nos unen. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad